¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de En Corto. Hoy vamos a hacer un análisis extenso, muy crítico, de los puntos clave en la más reciente conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue una comparecencia que, la verdad, tocó fibras muy sensibles para el país. Y bueno, la conferencia estuvo totalmente marcada por esta declaración, una frase potentísima de la presidenta. Es un momento personal que ella decidió transformar en una causa nacional. Vamos a analizar esto a fondo más adelante, pero primero veamos la agenda, los temas que vamos a desmenuzar hoy. Vamos a revisar 4 temas clave. Primero, el plan del gobierno para la crisis del agua que vive el país. Después, la nueva estrategia de seguridad en Michoacán, que surge después de un suceso trágico. Luego, la respuesta personalísima de la presidenta a un incidente de acoso. Y cerramos con el clima político, esa polarización y la batalla que se libra todos los días en redes sociales. Ok, arranquemos con el primer punto, la crisis del agua. Y para entender la solución que se propone, primero hay que ver la dimensión del problema, que es de verdad fundamental. Y es que, para entender la estrategia, hay que partir de este dato. El 76%, sí, 76% de toda el agua que se consume en México se va a la agricultura. Este número no es un detalle, es la pieza central de toda la nueva estrategia del gobierno. Entonces, ¿cuál es la respuesta a ese dato? Pues el llamado Plan Nacional Hídrico. Y aquí estamos hablando de un proyecto enorme de tecnificación del campo, con una inversión total de más de 63,000 millones de pesos para todo el sexenio. Ahora, lo interesante aquí no es solo la cantidad de dinero, sino las metas. Son muy ambiciosas. Tecnificar más de 200,000 hectáreas y recuperar casi 3,000 millones de metros cúbicos de agua. Y aquí viene lo clave, el giro de tuerca. Una parte de toda esa agua que se recupere se va a redirigir para el consumo humano. Un enfoque que, según el gobierno, es único en el mundo. Sin embargo, como es de esperarse con un plan de esta magnitud, no está libre de polémica y ha generado una oposición bastante fuerte, sobre todo en estados como Guanajuato. Y es que aquí chocan dos versiones, dos narrativas. Por un lado, los agricultores tienen un temor muy claro. Nos van a quitar el agua del campo para llevársela a la ciudad con el acueducto Solís-León. Por otro lado, el gobierno insiste y garantiza que eso es falso, que el agua va a salir del ahorro por la tecnificación, no de las concesiones que ya existen, y que incluso va a ayudar a recargar los acuíferos. Bueno, dejemos el tema del agua y pasemos a otro asunto igual de complejo, la seguridad. Todo este nuevo enfoque se da a raíz del reciente asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, Michoacán, un evento que sin duda sacudió al país. Aquí la administración quiere marcar un antes y un después muy claro. Argumenta que las estrategias pasadas, las de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se enfocaban en la confrontación, en la guerra. El plan de ahora, el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, busca, según ellos, ir a las causas de fondo que generan la violencia. Y esta idea queda clarísima en las propias palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un rechazo total al modelo de guerra contra el narco. Lo califica literalmente como un permiso para matar sin ningún juicio, que, en su opinión, lo único que hizo fue disparar la violencia. Entonces, en vez de un enfoque puramente militar, el plan se vuelve pues mucho más amplio. Se busca atacar las raíces del problema desde varios frentes. Se enfoca en la explotación laboral en industrias clave como el aguacate y el limón, que son focos de extorsión, en ampliar las oportunidades de estudio para los jóvenes y en crear programas de salud y desarrollo económico. La idea es reconstruir el tejido social. Y con esto volvemos al punto con el que abrimos este análisis, a ese momento en que un incidente personal de vulnerabilidad para la presidenta se transformó de pronto en una plataforma nacional para hablar de los derechos de las mujeres. Todo empezó en la calle. Mientras la presidenta caminaba cerca de Palacio Nacional, un hombre en estado de ebriedad la acosó. Ella misma reconoció después que no fue hasta que vio el video que entendió la verdadera dimensión de lo que había sucedido. Su respuesta fue muy metódica, diseñada en 3 pasos para tener un impacto mayor. Primero, presentar una denuncia formal, pero ojo, como ciudadana, no usando su fuero presidencial. Segundo, instruir una revisión de las leyes para que el acoso sea delito en todo el país. Y tercero, lanzar una campaña nacional de concientización. Pero la cosa no paró ahí. La presidenta puso sobre la mesa un concepto bien importante, la revictimización. O sea, ese fenómeno en el que la víctima vuelve a sufrir, pero esta vez por el trato que recibe de los medios o de la sociedad. Y en este punto acusó directamente al periódico Reforma de haberla revictimizado con su cobertura.
Sus palabras fueron durísimas. Dijo que el poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites, que es un asunto fuera de toda ética, toda moralidad. Y con esto exigió una disculpa pública, conectando directamente su experiencia con la que enfrentan miles de mujeres jóvenes en México. Y bueno, llegamos al último tramo de nuestro análisis, la guerra política que se libra de manera muy intensa en el campo de batalla de las redes sociales. Según el análisis que presentó el propio gobierno, la muerte trágica del alcalde de Urupán, Carlos Manso, se usó casi de inmediato como pretexto por parte de opositores para montar toda una campaña de desinformación en línea contra ellos. Y no solo eso, le pusieron nombre y apellido a uno de los supuestos actores detrás de esta campaña, la Atlas Network, una red internacional a la que acusan de desplegar estas tácticas de manipulación digital en México y en otros países para influir en el debate público. Y para sostener esta acusación presentaron datos. Ojo a esto, el análisis del gobierno mostró que más de la mitad de las cuentas que impulsaron esta campaña de ataque eran bots automatizados, y casi la mitad de todas las cuentas que participaron en la campaña ni siquiera eran de México. Así que, después de repasar el plan para el agua, la estrategia de seguridad, el tema del acoso y esta guerra digital, queda una pregunta fundamental en el aire. Con esta división política tan profunda y con una guerra constante en redes, ¿realmente pueden tener éxito estos planes tan ambiciosos del gobierno? Es una pregunta que sin duda marcará los próximos años.